Estoy iniciando la grabadora de esto, estoy grabando. Entonces vamos a poner la diapositiva. Ahí está, jóvenes. Por favor, confírmeme la vista. Sí se ve, profesor. Sí se ve, profesor. Gracias. Pregunta simple. ¿Le gustaría comerse esa naranja? No, profesor. No. No, ¿Le gustaría comerse ese bizcocho o pan? no. No. Lo van a coger con 2 dedos, de repente con una bolsa y lo van a tirar a la basura, ¿sí o no? ¿Por qué no se lo comerían? Pregunta simple. Por el aspecto que tiene y también por el sabor al Ya. masticarlo. Es repulsivo. No sé si te conste que el sabor es bueno o malo, porque no creo que te lo lleves a la boca, pero nos imaginamos que el sabor debe ser malo. Nos imaginamos. ¿Por qué más no se lo comerían? Por los mohos. El olor. Seguramente tiene mal olor. El olfato que tenemos nosotros es un instrumento poderoso que nos avisa, nos informa y nos dice cuidado, ¿no? No te lo comas, para eso sirve el olfato, ¿no? Porque tiene mohos, dice su compañera, y su compañera parece que está peleada con los mohos. Bueno, pues está bien, no le gustan los mohos. ¿Por qué más? Y si me muero de hambre y no tengo otra cosa que comer, puede ser, ¿no? Ya podríamos empezar a pensarlo. Profesor, pero, Sí. disculpa. Sí, adelante, adelante. En la sierra, esos alimentos los sacan, bueno, ¿no? Donde que yo vi, hay unas familias. En la sierra lo sacan la parte que está malogradita y la parte que está se ve bien y lo comen, pero creo que hacen un daño y después están ahí en el baño, están arrojando. Claro, bueno, si me muero de hambre y es lo que hay o no hay demasiado en la casa, le podemos sacar la parte que malogradita y nos quedamos todavía con lo que es aprovechable, ¿no? Sí, es un recurso que se puede dar. Y es cierto, a veces hasta en la casa lo hacemos, ¿no? Ya vamos a ver si eso es conveniente o inconveniente. Lo mismo ocurriría con estos alimentos que tenemos a la vista, ¿no? Tampoco ustedes lo van a querer, ni van a querer comer la carne de esos pollos. Y en el caso del maíz, tampoco va a ser útil. Y si encuentran, por ejemplo, ya, miren el caso de ese saco de cereales, parece que se va, ¿no? Ya el pericote se fue. Ustedes encuentran así el saco mordido y los cereales. ¿Lo van a querer comer? Ya sé que me Va a van a haber decir, no, ¿y va a por haber qué? una Adelante. cierta desconfianza. ¿Por qué? Va a haber una cierta desconfianza en cuanto a la salubridad de ese saco. ¿Qué es lo que desconfías? Que haya sido manipulado o si bien dicho, se sabe que estos animalitos les gusta comer eso, ¿no? Entonces también va a haber como esa desconfianza en ello. Ya, y te pregunto, para hacer la conversación, ¿y a ti qué te importa si el ratoncito ha comido un poco? O la rata en este caso. ¿Dónde paran estos animalitos? Porque no paran en lugares limpios. Y, Ya, a eso iba. y ya ¿Y los cuáles lugares son? no están. Ya, no paran en lugares limpios y eso no nos gusta. ¿Les gusta ese sitio donde venden pollo?
¿Qué opinan de esa tienda de pollos? Que tienen una falta de higiene y por ende como que me da de dudar en comprar el pollo por la manipulación que le pueden haber dado. Ya. Y aquí regular. ¿Qué tal esta cocina que estamos viendo? Que nos imaginamos que podría ser un restaurante del distrito en que ustedes viven, de repente en Chosica, digamos. ¿Qué les parece esta cocina? Muy mal, porque se ve que Falta de higiene, profesor. sí, Tiene falta de higiene en sí, porque el piso está manchado, tiene algo de color negro. Ok. Los utensilios se ven que ya están muy, pero muy desgastados y se debería renovar. Y se ve a un personal que sí tiene los implementos adecuados, pero el otro como que, bueno, trae lo común que se Ujú. utiliza en la calle. Ya. Está bien. Está bien. Entonces, acá hay otra foto. Acá nos vamos a lo central, pues, ¿no? Acá vemos en la foto un señor que está como Piero buscando las fechas de caducidad. Acá vemos una persona que está lavando su manzana, ¿no? Una señora. Acá está pelando, parece que adecuadamente las zanahorias. No parecen los utensilios que acabamos de ver hace un instante, ¿no? Parece que acá está el plato ya servido. Acá arriba hay un señor que le duele el estómago, ¿no? Algo le ha caído mal. O tiene un problema gástrico, o el señor ha comido algo que no estaba en buenas condiciones. Y cuando hemos ido al laboratorio, seguramente le han mandado a hacer un análisis. En el análisis ha salido los resultados de que algo le está pasando. Los análisis siempre nos dicen positivo o negativo, tiene o no tiene. Entonces pareciera que este análisis le dijera que tiene. Entonces, y esto nos indica, parece que es un crecimiento de microorganismos en los alimentos. En la naranja que está abajo es evidente que hay un crecimiento de microorganismos, ¿no es cierto? Porque los microorganismos son muy hábiles, tienen la capacidad, los microorganismos son nuestros primeros competidores. ¿Nosotros qué buscamos en un alimento? Buscamos proteínas, carbohidratos, vitaminas, minerales, grasas. ¿Qué buscan los microorganismos en un alimento? Proteínas, carbohidratos, vitaminas, minerales, grasas. Son nuestros primeros competidores. Ni una vaca compite tanto con nosotros. La vaca quiere forraje. Nosotros no comemos forraje, ¿no es cierto? Entonces, los primeros y más importantes competidores para nosotros son los microorganismos. Están al gana-gana con nosotros. Por eso, o te lo comes tú primero o lo dejas pasar y ya lo encuentras como está la naranja. ¿De acuerdo? ¿Y cuáles pueden ser las consecuencias? Pues ahí hay una que está a la vista. En realidad dos, ¿no? Porque ustedes lo primero que me dijeron fue que el alimento estaba repulsivo. Puede ser por todo lo que vemos, por lo que nos dice el olfato, los ojos, todo. Y lo segundo es porque podemos llegar al caso del señor que está arriba, ¿no? Entonces, en esta conversación que hemos hecho, que ustedes me han dicho sus reacciones frente a los distintos alimentos, en estas conversaciones que hemos hecho, hay una cosa que ha estado dando vueltas, ¿no? Porque acá me dijeron, regreso a la primera imagen, esto tiene mohos, huele feo, tiene mal sabor. El mal sabor, el gusto también es una herramienta de defensa que tenemos nosotros, porque el mal sabor nos indica, oye, no te lo comas, ¿no? Es un aviso que da el cuerpo, ¿no? Porque te va a hacer daño.
porque te va a hacer daño. Y no quieren comerse esa fruta, ni ese tomate, y etcétera, y así es lo que ven. Y su compañera dijo, bueno, el ratón ya se fue, pero el ratón viene de un sitio sucio. ¿Y qué hay con que venga de un sitio sucio? Que si lo comes, te va a hacer daño. Por eso por eso su compañera dice, dudosamente yo quisiera comprar pollo en esa pollería, ¿no? Claro, hay problemas, pues, ¿no? Ya sociales. La mamá quisiera ir a Wong, pero si ya miren cómo se ha puesto el pollo en las pollerías de barrio, imagínense, la mamá dirá en Wong cuánto me van a cobrar, ¿no? Entonces y ahí hay un problema aparte. Pero si tuviéramos un poco más de dinero, vamos a buscar lo mejor. La mamá siempre está pensando en llevar lo mejor a la casa, dentro de sus posibilidades, ¿no? Pero esa venta de pollos ahí, deja mucho que pensar. Más que por la sangre, miren el óxido de esos utensilios, cómo están los animales expuestos, etc. Igual esa cocina, ¿no? Imagínense, pónganse en estos momentos en modo McDonald's o Kentucky. Ustedes piensen que la cocina de McDonald's o Kentucky es así. No. No, ¿Cuál sería la diferencia? Si han ido a McDonald's, Kentucky, uno es de esos sitios que venden comida chatarra. ¿Cuál sería la diferencia? El higiene. Tienen un buen el tema de lo que es el higiene y también lo que es el tema del personal, cómo atiende. Cuentan con una gorra, el mandil, un uniforme de cocina. Interesante. Claro que sí. Ojo, y no están vendiendo chatarra. Y no estaban vendiendo chatarra. Listo. Listo. Ok, vamos a salir de esta diapositiva. Salgo, entonces un ratito dejo de presentar. Dejamos de presentar. Esto está bien. En torno de todo lo que estamos conversando, perdón, está subyaciendo un tema. Los microorganismos y la idea de que me puede hacer daño, ¿no es verdad? Microorganismos y me puede hacer daño. Entonces, hay una relación que podemos nosotros plantear entre el alimento, el microorganismo y la salud. En realidad hay más de una relación, pero nosotros nos vamos a enfocar en algunos aspectos de esa relación. ¿Cómo se relacionan los alimentos que comemos, los microorganismos y nuestra salud? ¿Es una relación positiva? ¿Es una relación negativa? ¿Qué aprendimos que teníamos que contestar el ciclo pasado? Depende. Excelente. ¿Quién fue? Belis, excelente. ¿Por qué depende? Porque a veces los microorganismos, ustedes han tomado yogur. ¿Quién no ha consumido yogur? ¿No es cierto? Yogur probiótico, o sea, todavía dice probióticos, ¿no es cierto? ¿Qué son los probióticos? Los probióticos son microorganismos. Pero esos microorganismos que están en el yogur, ¿nos hacen daño? no. No, esos microorganismos son buenos. Pero en cambio ustedes no quisieran tomar una leche que de pronto estaba en la casa y se cortó. ¿No es cierto? O una leche que no ha sido pasteurizada. O esas frutas, ese pan que hemos encontrado, ¿no? Entonces, como dice su compañera Belis, depende, ¿no?
O sea que hay algunos microorganismos que son buenos y hay algunos microorganismos que no son buenos. Hay algunos microorganismos que a veces son buenos y que a veces no son buenos. Hay unos microorganismos que nos resultan indiferentes, que no son buenos ni malos. Y que están en nuestros alimentos. Y ya sabemos que producen cambios. Entonces vamos a ampliar esta idea con una otra diapositiva que tengo acá preparada, que es esta. Vamos a hacer desde el comienzo. Microbiología e higiene de alimentos. Acá está el video que acabamos de presenciar, un artículo que les recomiendo. También está en el aula virtual. Estos son los contenidos temáticos, los alimentos y su calidad, el deterioro de los alimentos, los efectos de la pérdida de calidad y los microorganismos y los alimentos. Chao. Haciendo una idea, decimos que un alimento está deteriorado cuando esto ha perdido calidad, ¿no? Que esté alterado no quiere decir lo mismo que esté deteriorado. Un yogur es una leche alterada, pero nos la tomamos porque sabemos que es buena, ¿no? Tiene calidad. En cambio, una leche que se cortó en la casa, no sabemos los motivos, es una leche que está alterada, pero nosotros pensamos que no tiene calidad. Entonces, cuando la alteración es en un sentido negativo, decimos que está deteriorado. No vamos a decir que el alimento está malogrado, podrido. Vamos a decir, el término técnico es el alimento está deteriorado. Un alimento deteriorado es el que ha perdido algún rasgo de calidad. La calidad puede ir por el lado nutritivo, si el alimento pierde algunos elementos nutritivos que nos interesan, aminoácidos, vitaminas, minerales. Si perdió algo de eso, ya es un deterioro en el aspecto nutricional. Si el alimento ha perdido características sensoriales, como por ejemplo el sabor, el color, esa manzana que está expuesta, o esa palta que está expuesta al medio ambiente se pone negra, ya no está tan agradable, ¿no? La podemos comer y hasta la podemos aprovechar, pero ya perdió calidad en cuanto a sus atractivos sensoriales, ¿no? Ya tiene una forma de deterioro. Pero el otro deterioro, el que nos interesa en nuestro curso de microbiología e higiene de alimentos, es el deterioro en torno de la calidad higiénico-sanitaria. Es decir, que la higiene del alimento, la presencia de microorganismos, hace posible que tras de su consumo nosotros empecemos a manifestar síntomas de algún trastorno, como una infección o una intoxicación. Entonces, si hablamos de las tres formas de deterioro, el deterioro que nos interesa en nuestro curso es el deterioro microbiológico. El deterioro, la pérdida de la calidad que se produce por la incorporación de microorganismos en nuestros alimentos. Esto le vamos a llamar contaminación, que seguramente van a acarrear que el alimento no esté en buenas condiciones para su consumo y que tenga la capacidad de generar enfermedades. Entonces el alimento va a haber perdido inocuidad. La inocuidad es la característica que hace que tras el consumo no suframos ningún efecto negativo. Entonces, cuando un alimento ya no es inocuo, pues estamos hablando de un deterioro microbiológico. Y eso genera daños a la salud. Porque los microorganismos necesariamente están relacionados con nuestros alimentos y con nosotros como seres humanos. Acá tenemos unas imágenes muy ampliadas, tomadas de microscopios, de los microorganismos del yogur.
el Lactococcus thermophilus, el Lactobacillus vulgaricus. Esto son microorganismos para nosotros buenos. Viven en nuestros intestinos. Y qué bien que están ahí, porque nos ayudan a digerir los alimentos y nos ayudan a eliminar a los microorganismos que nos causan enfermedades. Los necesitamos. Lo que revela que los microorganismos y los seres humanos tienen una relación permanente, continua, a veces para bien y a veces para mal. En este caso es para bien, pero hay otros casos en que es para mal. Allí estamos viendo 4 alimentos. 4 alimentos estamos viendo. El primer caso, un yogur. Todo el mundo me ha dicho que le gusta el yogur. De repente a alguien no le guste. Bueno, puede ser, ¿no? Pero en términos generales la gente le gusta y consume yogur y lo asume como un alimento saludable, ¿no es cierto? Pues vean ustedes, no hay microorganismos, no hay yogur. Así de simple. Y si el yogur es probiótico, es decir, que los microorganismos están ahí activos en el alimento, mucho mejor todavía. Mucho mejor. Porque se ha probado que su incorporación en nuestro cuerpo produce beneficios casi demostrados a la salud de la persona, ¿no? Tanto así que los ayudamos a que desarrollen bien, por eso le juntamos su prebiótico. Por eso que el yogur viene con su cereal. El prebiótico es la comida del probiótico. Lo estamos engriendo todavía para que funcionen mejor. Un buen desayuno, yogur con cereal. Probióticos con prebióticos. Miren ustedes abajo, una cerveza, ¿no? No sé si alguna vez, que ocurrencia la mía, han tomado una cerveza. ¿No es cierto? Pero no hay microorganismos, no hay cerveza. Así como en el caso de arriba vemos un queso. Para empezar, no hay microorganismos, no hay queso. El queso es un alimento estupendo, tiene una proteína estupenda, que es la caseína. Hemos conversado en bioquímica de alimentos. Pero no hay microorganismos, no hay lactobacilos, no hay queso. Pero además este queso está contaminado. Tiene una contaminación, ahí vemos de hongos, de no sé qué. Hasta puede oler feo, pero lo que huele feo, o lo que a Piero le parece que huele feo, en algunos otros sitios le puede parecer un aroma. Y lo buscan y lo desean. Por ejemplo, queso Roquefort, hay una serie de quesos que son contaminados con hongos y que son valiosísimos y costosísimos y que cualquier persona no lo come. Y que si la persona no está acostumbrada tampoco le va a parecer feo y desagradable. Pero esos quesos son muy costosos. Váyanse ustedes al supermercado, por favor. Tarea, vayan al supermercado y miren los quesos que hay. Y miren cuáles son los quesos más caros. Y miren si están contaminados o no. Váyanse a Wong, que cobra caro. A ver. Entonces no hay esos hongos, no hay lactobacilos, no hay queso Roquefort, ni quesos similares. Y lo mismo pasa con el queso suizo, por ejemplo. El de los agujeritos. ¿Por qué se forman los agujeritos del queso? Por unas bacterias. Y ese color y ese aroma por las bacterias. No hay microorganismos, no hay queso. Abajo, por supuesto, sabemos, no hay levaduras, no hay pan. Pero después acá se han venido unas levaduras que ya no nos gustan, unos hongos que ya no nos gustan. Ajá. Entonces la conclusión, a veces los microorganismos son buenos, deseables, nos hacen bien a la salud. A veces los microorganismos no los queremos y hacen que nuestros alimentos se pongan repulsivos. Y si por lo demás lo consumimos, con mucha seguridad que nos vamos a sentir mal y vamos a sufrir trastornos en nuestra salud. Que en la medida en que una persona esté sensible
puede ser más o menos peligroso, que puede llegar hasta desencadenar una muerte por una intoxicación aguda, por una infección. La persona no está preparada para recibir una infección y le puede hacer daño. Entonces, mucha atención con esto. Los microorganismos se relacionan con los alimentos y con el ser humano de una manera muy intensa. Listo. Dejo de compartir un instante. Retorno a la diapositiva. Dejamos la diapositiva. Entonces, recapitulando, algunos microorganismos se relacionan con los alimentos y con nosotros cuando nos ayudan a producir buenos alimentos, ricos alimentos, muchos alimentos. Yogur, el queso, la mantequilla, la cerveza, el vino, la chicha de jora, el masato, los picarones, el pan, el sillao, ¿no es cierto? El café, el chocolate, el té, los encurtidos. Si no fuera por estos microorganismos, no tendríamos esos alimentos que hacen nuestra mesa tan variada, tan sabrosa y tan nutritiva. Hay microorganismos buenos. Hay otros microorganismos que llegan al alimento y lo deterioran, ¿no? Lo ponen desagradable. Entonces eso ya no nos gusta. Y peor, hay otros microorganismos que lo deterioran y consumirlos a ellos nos ocasiona enfermedades. O peor todavía es que nosotros no apreciamos que están deteriorados, pero el microorganismo está ahí. Y cuando lo consumimos nos produce enfermedades que pueden ser más graves todavía. Porque no nos damos cuenta que está ahí, pero está ahí. Ni siquiera, y ahí el olfato, el gusto no nos ayudan a advertirlos. Entonces, los microorganismos se relacionan con los alimentos y con nosotros porque a veces nos ayudan, a veces nos malogran, a veces nos enferman con los alimentos. Esa relación ha existido siempre y va a existir toda la vida. Entonces, ¿cuál es el objetivo de una persona que trabaja o procesa los alimentos? El objetivo es que los alimentos lleguen en cantidad suficiente, pero con la calidad suficiente también para que no ocasionen ningún daño a la persona y para evitar que los alimentos se pierdan. Entonces, evitar el deterioro y con inocuidad, evitar la generación de enfermedades, que para nuestro caso le vamos a llamar enfermedades de transmisión alimentaria. Estas enfermedades que podemos adquirir por consumir un alimento cuando está contaminado. El término contaminado es bastante amplio. Ese queso que vimos ahí es un queso contaminado, pero es una contaminación que nosotros buscamos, hasta promovemos. Pero hay unas contaminaciones que hacen daño. Entonces, la microbiología de alimentos es la rama de la microbiología que estudia los alimentos en su capacidad que tienen de deteriorarlos y de generar enfermedades. Cuando hablamos de los microorganismos que hacen posible que tengamos buenos alimentos, como toda esa lista que mencioné, ahí estamos hablando de la biotecnología, ¿no? Entonces, eso no es materia de nuestro curso. Nosotros no vamos a hablar de cómo se hace el yogur, el pan, la cerveza o el chocolate, pues eso es asunto de microbiología. Nosotros vamos a cuidarnos de los microorganismos en su capacidad de deteriorar y de generar enfermedades, y vamos a conocer a los microorganismos para poder mediatizarlos, controlarlos, inactivarlos, y vamos a hablar de técnicas y estrategias que nos van a permitir que no nos ocurra ninguna enfermedad
luego del consumo de un alimento. Es decir, que los alimentos lleguen a nuestra mesa inocuos. Háganme alguna pregunta o comentario. Profesor, Sí. yo tengo una duda respecto al video que vimos. Sí. Mencionaron que los alimentos con alto contenido de proteínas desarrollan más microorganismos. ¿Esto se debe a que son derivados de animales? Porque también la soya es un alimento alto en proteínas. Entonces también genera lo que es un alto contenido de microorganismos. O sea, se desarrolla un microorganismo. O sea, no entendí muy bien esa parte. Ya. Estoy esperando que pase el avión. Ya pasó. Listo, Sánchez. Así como en bioquímica vimos que los alimentos son muy variados, hay unos alimentos que tienen alto contenido de humedad, muchos carbohidratos, unos tienen muchas proteínas, otros tienen grasa. Los alimentos son entidades complejas y variadas. Los microorganismos también tienen sus complejidades y sus particularidades. Hay algunos microorganismos que les gustan los azúcares y buscan alimentos azucarados donde los azúcares estén disponibles, fáciles. Hay microorganismos que precisan proteínas y son distintos. Entonces, los microorganismos constituyen un grupo heterogéneo, diverso, variado. Cada grupo tiene sus particularidades, sus necesidades y sus características. Entonces, y cada alimento tiene sus particularidades y sus características. Hay alimentos que tienen cáscara, que tienen más agua, alimentos que tienen hueso, hay alimentos que tienen colágeno, hay alimentos que no lo tienen. Igualmente hay microorganismos para cada tipo de alimento. Por eso que el ciclo pasado vimos que hay alimentos que se malogran más rápidos unos que otros, ¿no? Que se malogra, ¿cuál es el alimento que más fácilmente se malogra? Unos me dirán la leche, otros me dirán el pescado, ¿no? En cambio tenemos, por ejemplo, los huevos, los podemos tener una semana, 2 semanas y no les pasa nada. Hay unas frutas que se malogran muy rápido, tenemos que necesariamente ponerlas en el refrigerador. Hay otras frutas que duran más tiempo. Y los alimentos procesados ni se diga, ¿no? Entonces, igualmente, porque hay microorganismos para todo tipo. Entonces, nuestro curso pasa, 1, por reconocer esta posibilidad, que ya lo estamos haciendo. 2, por conocer al microorganismo. En este caso, ¿quién es nuestro enemigo? Nuestro enemigo es el microorganismo. ¿Qué hace un entrenador de fútbol, Gareca, por ejemplo, cuando tiene un partido próximo? ¿Qué hace? Tiene que investigar contra quién va a jugar. Si es preciso, tiene que ir a ver a ese próximo rival cómo juega, ¿no es cierto? Tiene que ver sus potencialidades, sus virtudes, sus debilidades. Es un análisis. Es un análisis correcto. Es un análisis que le permite plantear estrategias. Gareca ya vio, ¿no? Este equipo tiene la defensa un poco floja, por el lado izquierdo, por el lado derecho es fuerte. Son jugadores, son altos, son bajos, le voy a jugar por alto, por abajo, son rápidos, son lentos, tienen un futbolista que destaca mucho, 2 que hay que marcarlos con cuidado. Entonces, estudia al rival, conoce sus ventajas y sus virtudes y sus defectos, sus fortalezas y sus debilidades. ¿Para qué? Para plantear una estrategia. ¿Para qué? Para ganarle. ¿No es cierto? ¿Cuál es el objetivo de nosotros cuando manipulamos alimentos? ¿Quién es nuestro rival? ¿Qué tenemos que hacer?
Como dice Sun Tzu, dijo hace 5.000 años, conoce a tu enemigo como a ti mismo y así en combates no perderás una batalla. Entonces, tenemos que conocer a los microorganismos. Cada microorganismo es un partido distinto. Hay microorganismos que no soportan el calor. Hay microorganismos que soportan el calor. Hay microorganismos que no soportan el frío. Hay microorganismos que les gustan el frío. Hay microorganismos que no les gustan los medios ácidos. Hay otros que soportan los medios ácidos. Hay microorganismos que les gusta la sal. Hay unos que no pueden estar en un medio salado. Hay microorganismos que necesitan más agua. Hay microorganismos que necesitan menos agua. Hay microorganismos que tienen afinidad por los azúcares. Otros tienen afinidad por las proteínas o por las grasas. Hay microorganismos que necesitan oxígeno, hay otros que no. Entonces, el técnico de alimentos, venga, así como dije, el técnico Gareca, el técnico de alimentos, tiene que ganar el partido al deterioro. Nuestros rivales son los microorganismos. Tenemos que conocerlos y hacer el análisis, como dice Diego, para plantear estrategias que nos permitan asegurar la inocuidad. Asegurar la inocuidad es ganar el partido. Así de simple. ¿Cuáles podrían ser esas? Bueno, hay unas estrategias. ¿Cuáles son las técnicas básicas? ¿Cuáles podrían ser las técnicas básicas entonces? Sigamos con el ejemplo futbolístico, ¿ya? Parece que funciona, no es lo que más me gusta. Pero Gareca necesita jugadores que manejen técnicas básicas, ¿no? Saber parar la pelota, saber cabecear, tener velocidad, saber correr, cualquiera no sabe correr dentro de una cancha, saber pararse, ¿no? ¿Cuáles podrían ser en el sitio donde manipulamos los alimentos? ¿Cuáles podrían ser esas técnicas básicas, por ejemplo? Sería primero un uniforme adecuado, o sea, usando todo lo debido. La higiene del lugar donde se va a trabajar. Correcto, Belis. La higiene personal. De acuerdo, la higiene personal, sí, todas esas cosas, ¿no? Sí, esas son las técnicas. Si no sabes esas técnicas básicas, no podemos avanzar con una buena estrategia. ¿Qué estrategia podría, estoy futbolístico, discúlpenme, pero creo que funciona. ¿Qué estrategia podría plantear Gareca si los jugadores no saben parar la pelota, no saben correr, no saben cabecear, no saben patear? De poco les serviría, ¿no? Entonces hay unas técnicas básicas que tenemos que aprender en el momento, en el lugar en que manipulamos alimentos. Y le vamos a llamar desde ahorita, apunten el nombre, pero apúntese a lo mejor en el brazo para que no se olviden. Buenas prácticas de manufactura, BPM, buenas prácticas de manufactura. Tenemos que conocer las BPM. Buenas prácticas de manufactura. Alguien escríbalo en el chat, por favor, para que lo veamos todos. Perfecto, gracias, Taboada. Melissa. Tenemos que aprenderlas, y además que son obligatorias. Protocolos, estamos hablando ahora mucho, hablamos de protocolos. Queda en suspenso lo que acaba de poner Berenice. Ahora hablábamos mucho de los protocolos, ¿no es cierto? Cosa que hace 2 años ni usábamos la palabra, ¿no? Ahora uno tiene que llegar al restaurante, mostrar su carnet, ir con su mascarilla, echarse el alcohol, no puede quitarse la mascarilla hasta que le llegan los alimentos, no puede haber tal número de personas, distanciamiento, y si vamos a un hospital o si vamos a cualquier sitio, protocolos, si tomamos un taxi, protocolos.
Las buenas prácticas de manufactura podríamos considerarlas como un conjunto de protocolos, por lo tanto son obligatorios, que tenemos que conocer independientemente de que haya COVID o no haya COVID. Es otro microorganismo fastidioso, pero que no se relaciona tanto con los alimentos. En el procesamiento, y tienen una característica, se aplican en cualquier lugar donde se manipulen alimentos. Podemos hablar ya desde la cosecha, el transporte, el procesamiento, la comercialización, la preparación, la casa, hasta el refrigerador, hasta la lonchera, hasta el kiosco. Porque ¿en qué momento puede contaminarse un alimento? En cualquier momento. El alimento se puede contaminar en la cosecha, en el transporte, en el procesamiento, en la comercialización, en la casa, en la cocina, en la lonchera. Entonces tenemos que cuidarnos en todo momento de que se produzca una contaminación y que el alimento nos vaya a caer mal. Vuelvo al fútbol. El gol nos lo puede hacer el primer minuto, en el último minuto. No podemos descuidarnos nunca. Miren lo que le pasó a Colombia, ¿no? Último minuto. Miren lo que le pasó a Italia contra Macedonia del Norte. Dominó todo el partido. El último minuto les dio el gol, se fueron del Mundial. Se despidieron del Mundial. Lo mismo le pasó a Colombia con Perú. Nuestros alimentos, el alimento que le ponemos al niño en la casa, al mediodía ya puede estar empezando a fermentar, a contaminarse y sufrir las consecuencias el niño de aquello. O en el kiosco, ¿no? De un día para otro. Ayer estaba bien, te lo venden mañana en el kiosco y ya te enfermaste. O sea, las buenas prácticas de manufactura involucran protocolos que tienen que hacerse hábitos. Los protocolos se convierten en hábitos, ¿no? Para prevenir en todo momento las posibilidades de contaminación. Tu compañero Guaira, ¿está presente? Sí, profesor. Tu compañero Guaira, ok, nos puso la palabra HACCP. HACCP ya corresponde a un conjunto de estrategias que vamos a aplicar. Las estrategias se aplican según el tipo de alimento. Vuelvo al fútbol. Gareca aplica estrategias según el tipo de equipo con que va a jugar. Entonces, pero que necesitan que utilicemos esas buenas prácticas de manufactura. No podemos plantear una estrategia si las buenas prácticas de manufactura no las dominamos. Como Gareca no puede plantear una estrategia si sus jugadores no saben parar la pelota, no saben correr, no saben cabecear. Entonces, empecemos con manejar estas buenas prácticas de manufactura, conozcamos a nuestro rival, o sea, estudiemos las características de los microorganismos, veamos las consecuencias que pueden derivarse de no hacer las cosas bien. Las consecuencias pueden ser enfermedades, que pueden llegar a ser fatales. Y luego, al final, podremos plantear esas estrategias para rematar en estrategias tipo HACCP. Es una estrategia que asegura la calidad, asegura. Esto no puede quedar a la de Dios. La persona que manipula alimentos tiene que empezar entonces por desarrollar valores. Tiene que aprender la importancia de su labor cuando manipula alimentos. Tiene que saber que cuando manipula alimentos está manipulando la salud de las personas y que su negligencia, su descuido, su olvido puede significar que una persona se enferme o pierda la vida. Entonces, el que manipula alimentos es una persona que tiene que tener un alto grado de responsabilidad. No puede ser un improvisado.
hace rato utilicé la palabra de una manera muy despectiva, comida chatarra, ¿no? Ok, hay comida chatarra. Hay empresas que se les vincula inmediatamente comida chatarra, ¿no? McDonald's, Kentucky, qué sé yo. Pero un joven ingresa a una de esas empresas, como ustedes, digamos, está estudiando en la universidad, está estudiando economía, derecho, qué sé yo, se consiguen unas horas para trabajar. Ustedes tienen base, conocimiento científico con respecto a alimentos, otros jóvenes no los tienen. Entonces, lo primero que hacen es recibir es una capacitación. Oiga, usted está trabajando con alimentos. Y luego incorporar valores de que trabajar con alimentos es asumir una gran responsabilidad porque se maneja la salud y la vida y el bienestar de las personas. Y a la persona se le hace entender que tiene que estar a la altura de esa responsabilidad. Nosotros, que somos especialistas en alimentos, pues tenemos que saberlo, tenemos que asumirlo desde ya con la importancia que esto tiene. Háganme preguntas. Me interesaría que me hagan alguna pregunta hasta este momento. Profesor, una pregunta. ¿Y tendría que ver mucho lo que es ISO 9001? Sí, eso es una certificación. Eso es una certificación. Porque ahora los consumidores, cada vez más, el mundo se pone más competitivo, porque la gente cada vez más quiere garantías de calidad. Yo quiero comprar alimentos, en términos generales cualquier producto, que me garantice la calidad, ¿no? Yo no me voy a comprar un tamal y tengo que persignarme antes de comer para que no me enferme, ¿no? Necesito algo más que eso, ¿no? Entonces, alguien que garantice. Pero el que lo vende, el que lo prepara y lo vende, no necesariamente, él, ¿qué nos va a decir? ¿Tu producto está bueno o está malo? ¿Te va a decir regular? No. Hay una tercera persona que acredite esa calidad y te da una certificación. Ustedes no salen al mercado laboral a decir, ¿sabe qué? Yo soy profesor porque yo soy muy buen profesor y he estudiado mucho y tengo esas capacidades. No, ustedes salen al mercado laboral con una certificación. ¿Quién lo dice? La Universidad Nacional de Educación, a nombre de la nación. Certifica que la señorita Milagros Claudia Sánchez Vargas es licenciada en educación. Esa es una certificación, ¿no? Entonces ella lo va a poner en su currículum y lo va a exhibir en todos lados. Para eso son los certificados para exhibirlo. Los que tienen una certificación ISO lo ponen en su producto. ISO, certifico que, en este caso, que el producto es inocuo en tales condiciones. Pero la Cantuta no regala títulos, ¿no? Ustedes tienen que dar un examen, ¿no? Tienen que alcanzar el bachillerato, tienen que hacer una tesis, tienen que escuchar clases y tienen que cumplir las tareas y todo eso, ¿no? ISO también pide, ¿no? ISO dice, señorita Milagros, usted quiere una certificación para el producto que va a vender. Perfecto. A ver, muéstrame su plan HACCP. Oiga, yo no sé lo que es HACCP. Bueno, cuando sepa, usted me busca y le damos su certificación. Entonces, necesitaré diseñar un plan HACCP. Para hacer un plan HACCP, lo primero tengo que manejar las buenas prácticas de manufactura. Son requisitos, ¿no? Oiga, quiero llevar microbiología de los alimentos. Muy bien, empiece llevando bioquímica primero. Todavía no ha aprobado, cuando pruebas vienes. Quiero sacar mi título en la Cantuta, bueno, de bachillerato. Todavía no lo tengo, cuando tengas tu bachillerato vienes. Tienes que hacer la tesis, igual. Y recién ahí tendrás tu certificación. Porque el mercado lo exige. Imagínense, yo quiero exportar un producto
paltas, el otro día había un problema con las paltas peruanas, paltas peruanas del extranjero. Mire, tengo esta palta para exportar, están muy lindas, muy ricas, etcétera, pero tráigame su certificación ISO. No tengo ISO. Bueno, cuando tengas me llamas, yo te compro, pero ahora quiero tu certificación ISO. Voy a ISO. Señor, quiero una certificación. Muy bien, señor. A ver su plan HACCP para empezar. Tampoco se regalan las certificaciones. No tengo plan HACCP, cuando tengas vienes y me llamas. Quiero hacer HACCP. Bueno, ¿ya explicaste tus buenas prácticas de manufactura? Todavía no. ¿Qué es eso? Bueno, aprende y cuando te... Así, es una cadena, ¿no? Entonces, ISO nos facilita ingresar a los mercados, porque es una certificación que da un tercero y pone sus requisitos, ¿no? Entonces, esa es la idea, Milagros. Buena pregunta. Buena pregunta también lo de HACCP. Ya. Entonces, las buenas prácticas de manufactura, para nuestro caso, se convierten en protocolos y prácticamente son actitudes que ya vamos a hacer sin pensarlo, ¿no? Vamos a hacerlo sin pensarlo ya. Prácticamente lo incorporamos como un chip. El trabajador, entonces, el operario, ¿ya? No vamos a decir ni el jefe de planta, ni el dueño, ni el chef. Chef significa jefe de cocina. Llega, bueno, tengo que lavarme las manos porque los microorganismos patógenos, no, o sea, ya todo el mundo llega, todos se lavan las manos, todos se cambian en su puesto de trabajo, se ponen sus atuendos que tienen que estar limpios, sus protectores, y desarrollan una serie de procedimientos que ya lo hacen sin pensar, porque ya se metieron las BPM en la cabeza. Y aquí el maestro juega un rol importante. Miren, ¿qué hace la mamá cuando el niño llega del colegio al mediodía? Le manda a lavarse las manos. Claro, a ver. Hola, Merlin, ¿qué tal te fue al colegio? Bien, lávate las manos para que almuerces. ¿Sí o no? Exacto. ¿Y eso cuántas veces lo hace por semana? Todos los días. Todos los días, 10 años de colegio. Hola, Merlin, ¿qué tal te fue al colegio? Lávate las manos para que almuerces. Todos los días. Y a veces no se lavan las manos, ¿no? Entonces la mamá inteligentemente les da un grito y eventualmente un cocacho. Te dije que te lave la mano. Todos los días, hasta que llega un día mágico, ¿no es cierto?, en que ustedes llegan de la calle, y ¿qué es lo que hacen sin que nadie les diga nada? Lavarnos las manos. Se lavan las manos, ¿no es cierto? Y de ahí para adelante todos los días. Llegan de la calle, nadie le dice nada, van y se lavan las manos. Ya no necesitamos eso. Ya está metido en el chip. Fuerza de repetición. Hay un problema. Vivimos en un país, en una ciudad como Lima, que después del Cairo es la segunda ciudad más grande en el mundo construida en un desierto. No hay agua, Lima tiene escasez de agua. Hay gente que vive en arenales, en zonas muy deprimidas económicamente, donde el agua la tienen que comprar en cilindros. De repente para alguno de ustedes esto no es una novedad. Entonces el agua es cara. Una familia a veces con la justa dispone de un poco de agua dispone de agua para los alimentos, menos dispone para el aseo. Entonces esa mamá no le va a decir, a ver, Juanito, porque si no hay agua, ¿qué le voy a decir que se haga las manos, no? Entonces ese niño ha crecido, ha ido al colegio y no se le ha metido el chip de lávate las manos, ¿no? Entonces llega un momento en que se va a trabajar a una empresa y no sabe que realmente no sabe que tiene que llegar y lavarse las manos todo. No ha desarrollado eso. Entonces con esas personas hay que trabajar. El maestro de escuela, entonces, aunque sea profesor de inglés o de castellano, más aún si es profesor de educación laboral o de industrias alimentarias, ¿no? Tenemos que empezar también en nuestros alumnos. Mire,
nuestra posición es doble, ¿no? Manipuladores y maestros, ¿no? A desarrollar estos hábitos. Las buenas prácticas de manufactura son un conjunto de hábitos, unos protocolos que tenemos que manejarlos sí o sí en el procesamiento de alimentos. Que sea una superfábrica, como Bacus, o que sea el kiosco del colegio, la casa. Buenas prácticas de manufactura. ¿Una pregunta, un comentario para pasar a otro tema? Ya. ¿Qué nos puede ocurrir si consumimos un alimento que no está en buenas condiciones higiénicas? La intoxicación, profesor. Una de ellas es la intoxicación. Correcto. ¿Qué otra cosa nos puede ocurrir? Un dolor de estómago. Un dolor de estómago, que no necesariamente pasa por una intoxicación. Puede ser una infección. Nos puede ocurrir una intoxicación, nos puede ocurrir una infección. Oiga, ¿no es lo mismo? No es lo mismo. Nos puede ocurrir una enfermedad de transmisión alimentaria, ya sea intoxicación o infección. ¿Qué enfermedades de transmisión alimentaria conocen? La respuesta que me acaban de dar es muy indicativa. Si los estudiantes de industria alimentaria y nutrición no me contestan, imagínense los Profesor, Otra vez, Delis. la hepatitis. Puede ser. La salmonela. Ya, escríbela por favor, hepatitis, ahí en el WhatsApp. Ya. Galván nos dice Hillary, nos dice la salmonela. Vamos a aclarar una cosa. La fiebre malta. Ya, un ratito. Póngalo ahí, escríbanlo en el WhatsApp. La salmonela es el microorganismo. La enfermedad es la salmonelosis. ¿Ok? ¿Se dan cuenta de la diferencia? ¿El microorganismo cómo se llama? Salmonela. La enfermedad que produce es la salmonelosis. Y conocido en la calle como tifoidea. Hay un nombre común, ¿no? Escriban, por favor, ahí hepatitis, puso tu compañera, creo que fue Beliz, Hillary puso, ¿qué puso? Salmonelosis. Escríbanlo en el WhatsApp, por favor. Y su compañera Beliz también dijo, ¿qué dijo? La fiebre malta. Fiebre malta, ¿no? La fiebre malta la produce un microorganismo que se llama Brucella. Y esta Brucella crece en alimentos lácteos, como por ejemplo la leche de cabra, mucho. Y por lo tanto produce una enfermedad que se llama brucelosis y que comúnmente es conocida como fiebre malta, ¿se dan cuenta? Bueno, hay distintas formas de hepatitis también. Hay una hepatitis que puede llegar con el contacto. Con el contacto. Por eso cuando, no sé si en la casa han tenido a alguien, ustedes con hepatitis, el médico, ¿qué es lo primero que dice? Me separan toda su vajilla, su plato, su cubierto lo lavan aparte, nadie come lo que él ha dejado, ¿no? Porque por el contacto. Ni siquiera tampoco hay que besarlo ni apapacharlo, ¿no? Entonces, esa hepatitis podría llegar con los alimentos. Están hablando de hepatitis, salmonelosis, fiebre malta, son procesos infecciosos. Miren, tampoco conocen, 3 nomás.
Ya. La Escherichia coli es el microorganismo. Oye. La Escherichia coli es el microorganismo. Nos puede generar una enterocolitis. O sea, una cosa es el microorganismo, otra cosa es la enfermedad. ¿Se dan cuenta? Sí, la Escherichia coli, entonces, es un microorganismo que vive ya. La Escherichia coli es un microorganismo que el cólera, cambio, que vive en los intestinos, ¿no? Microorganismo vive, el Escherichia coli vive en los intestinos. Y seguramente de los intestinos, con las heces, esto también está presente ahí. Entonces, ¿qué pasa si encontramos Escherichia coli en nuestros alimentos? ¿Qué tenemos que pensar? Que está contaminado. Claro, entonces yo digo, encuentro Escherichia coli en los alimentos, le digo, oye, ¿tú cómo llegaste acá? ¿Cómo creen que había llegado ese Escherichia coli al alimento? Vamos a hacer un rastreo. Vamos a hacer al detective. El Escherichia coli vive en los intestinos. Está en los excrementos. Y de pronto está en el alimento. Y todavía en cantidad abundante. ¿Cómo Por llegó el ahí? agua. Uno, por el agua. Y igual que el cólera, por el agua. ¿Sí? Por las mosquitas. Claro, la mosca. Sí, correcto. La mosca se para aquí, se para acá y ya llegó. Claro, que dice moscas dice cucarachas también, ¿no? Entonces, miren, ese niño que creció en un arenal donde no estaba la mamá que le decía, ¿cómo te fue? Lávate las manos para que almuerce, lávate las manos. No le decía a la mamá porque no había agua para que se lave las manos. Ese chico no se metió el chip de lávate las manos. Ese chico lo contratamos para que trabaje en el restaurante. Ese chico no sabe que saliendo del baño tiene que lavarse las manos porque sencillamente no lo ha aprendido, ¿no? Entonces esto va al baño, hace lo que tiene que hacer, no se lava las manos, regresa a preparar la ensalada y el Escherichia coli que está en la ensalada. El usuario come la ensalada y esto está con la infección. Y como puede ser E. coli, puede ser algún otro más, el mismo cólera, ¿no? Por eso que es importante desarrollar esas buenas prácticas de manufactura en el procesamiento y en los hábitos de la persona. Por eso que ustedes son educadores en industria alimentaria y nutrición. Por eso, si la labor es procesando o si la labor es colegio, ustedes ahí tienen, no colegio, educativo, ¿no? Porque de repente una empresa como McDonald's tiene que diseñar un plan de seguridad alimentaria. Los que ingresan tienen que ser adiestrados, ¿no? Tienen que ser instruidos. ¿Quiénes son los instructores naturales? ¿El ingeniero es un instructor? No, el ingeniero produce cantidades. El bromatólogo es un analista de alimentos, ¿no? El chef prepara platos ricos. ¿Quién es el que enseña? Ustedes. Pero claro, en este mundo competitivo, todo el mundo, los chefs hablan como, todos los ingenieros se meten en todos, se meten en todos los nutricionistas, los bromatólogos. El educador en industria alimentaria tiene que meterse en todo también, y en este caso, bueno, en todo lo que le concierne, tiene que aprender a desarrollar procedimientos educativos, procedimientos de transmisión de estos saberes que estamos hablando importantes, y llegar bien, ¿no? Mejor que esos chicos que hemos visto en el video que tuvimos temprano a la vista. Unos mejores recursos, para eso está la creatividad, la profesionalidad del maestro, en saber decirle, en saber plantearle el problema, las soluciones, las recomendaciones.
Claro, un maestro podría ser, un equipo de maestros podría ser un service para empresas donde procesan alimentos para instruir a sus personales, por ejemplo, en buenas prácticas de manufactura. Todo el bagaje de protocolos y actividades que hay que hacer para prevenir. Miren esto, hay entonces una gran cantidad de enfermedades de transmisión alimentaria, no son las únicas. Ustedes las han planteado bien. Hace 100 o 150 años la gente no relacionaba esto con lo otro, ¿no? Por eso la gente se enfermaba duro, mucho. Y la mortalidad era alta, ¿no? También ahora sabiendo esto es que el mundo ha reducido en gran medida la ocurrencia de este tipo de enfermedades. Sin embargo, eso no le quita que un día de estos nosotros vemos, sobre todo en verano, ¿no? Tantas personas, salen las noticias, ¿no? Personas fueron una apoyada y de ahí tuvieron que ser llevadas de emergencia a la posta médica y han estado ahí con suero, los han atendido y se han quedado 2 o 3 en cuidados intensivos. ¿Han visto alguna vez alguna noticia así? Se da, ¿no? Y instituciones como Caliwarma, alguna vez hemos leído que se han quejado los padres o que ha ocurrido un hecho fatal, porque ha ocurrido hace algunos años, ¿no? Esas cosas no pueden ocurrir porque a instituciones importantes como Caliwarma tienen que llegar profesionales que conozcan, no los amigos, los que tienen el carnet partidario, los recomendados, ¿no? Que son improvisados, ¿no? El hecho es que ustedes no tienen que ser improvisados porque su especialidad es justamente esta. La importancia, entonces, de conocer la relación entre los microorganismos, los alimentos, la salud de las personas. ¿De acuerdo? Háganme preguntas. A ver, le vamos a pedir a Piero, que fue el primero que habló temprano. ¿Cuál podría ser la conclusión de lo que hemos conversado en estas 2 horas que ya tenemos con el tema? Sí, profesor. También quiero sacar algunos detalles del video que se nos mostró con relación a la temperatura máxima que puede tener lo que es el pollo, que viene a ser 74 grados centígrados, el chancho 68 grados centígrados y otros 63 grados centígrados. Es importante el cuidado tanto de la higiene como de la indumentaria que utilizamos al momento de la elaboración de cualquier alimento, para precisamente tener cuidado con esto de los microorganismos. Lo que viene a ser la temperatura, el tiempo y la ubicación en la que nos encontremos y la relación que tenemos con los microorganismos. A su vez, se puede destacar que estos, o sea, hay algunos que soportan la acidez, otros la sal y otros el frío. Y también se toma en cuenta las buenas prácticas de manufacturas, al igual que el sistema HACCP, ok. Ya que las buenas prácticas de manufacturas vienen a ser un conjunto de protocolos que se aplican en cualquier lugar y, bueno, donde se manipulan los alimentos de una manera adecuada. Y la diferencia con respecto que se tiene ante un microorganismo y la enfermedad, ya que no vienen a ser lo mismo. Ya. Has hecho un recuento en realidad. Es un recuento de lo que hemos conversado, está correcto. Aspectos puntuales, técnicos, los vamos a ver en clase, porque esta es la sesión introductoria al tema. Sí, una conclusión de todo esto. Ha tenido, por ejemplo, hoy día Bel hizo unas intervenciones interesantes. ¿Qué conclusión sacarías de lo que hemos conversado?
Ya, el recuento lo ha hecho Piero y está bien, ha estado atento, perfecto. Pero ¿qué conclusión genérica podríamos sacar de esto? Sí, creo que para evitar estas enfermedades que hemos dicho, tenemos que cumplir con las buenas prácticas de manufactura y creo que así sea un pequeño restaurante o un comedor, depende de eso, es necesario para evitar esto cumplir con todo eso, los requerimientos, ¿no? Ya. Y dejo abierta la sala a alguien más que quiera redondear una conclusión de lo que hemos hablado. Adelante, sí, Piero, adelante. Más que dar un aporte, se me surgió una inquietud. ¿Cuál es el microorganismo que ha contaminado a alimentos? O sea, ¿cuál es ese microorganismo? Quisiera saber el nombre científico. Ya. ¿A cuál Hay se le da varios. esa atribución? Hay varios. Miren, yo decía que un alimento que contamina pues son varios, ¿no? Un alimento que contamina puede causarnos una infección o una intoxicación. Por ejemplo, la salmonela nos causa una infección. La salmonela, para relacionarlo con la temperatura, vive adecuadamente a una temperatura que está entre los 30 y 35, 37 grados, 38, nuestra temperatura corporal. Por eso, y si esta salmonela llega hasta a nuestro cuerpo viable y encuentra que la temperatura es la que le gusta, se va a desarrollar muy bien, ¿no? Entonces, va a generar una infección. Entonces nos va a dar fiebre, diarrea, vómitos, que son mecanismos que el cuerpo utiliza para defenderse, para eliminar a ese invasor. Esa es una infección. Claro, el problema es que con la fiebre, con la diarrea, con los vómitos, una persona puede llegar a deshidratarse y si no tiene suficientes defensas se puede hasta morir. Esa es una infección. Por mencionar algunos, la salmonela. Pero hay otros microorganismos que producen sustancias tóxicas. El microorganismo se puede morir en la cocción porque no soporta la temperatura o en nuestro cuerpo, pero la sustancia tóxica se quedó presente. Por ejemplo, el Clostridium botulinum. El Clostridium botulinum produce una toxina, que es la toxina botulínica, que produce una enfermedad que se llama botulismo. Y es un potente veneno, un potente tóxico, el tóxico más potente que hay en la naturaleza, 1.000.000 de veces más potente que la toxina que produce la serpiente más venenosa. Entonces, si eso llega al alimento, la persona consume el alimento, por más que esté muerto la toxina, el Clostridium botulinum, la toxina botulínica está activa, nos produce otra reacción que se llama el botulismo y la persona se puede morir en 24, 48 horas. Eso ya es una intoxicación. Pues ahí no hay antibiótico. Por mencionar otro caso, ¿no? El Clostridium botulinum. Y así, entonces, nosotros, en nuestro curso, vamos a reconocer a una serie de microorganismos que les vamos a llamar patógenos, porque generan enfermedades. Los lactobacilos no son patógenos, no generan enfermedades, pero la salmonela, la Escherichia coli, el Clostridium botulinum son patógenos, porque sí causan enfermedades. Son varios y los tenemos que estudiar a cada uno, porque tenemos que conocer a todos los equipos que van a jugar en este campeonato. Ninguno nos puede ganar. Nuevamente, para ir cerrando esta parte, dejo la sala abierta por si alguien quiere hacer un comentario adicional. O alguna conclusión que pueda sacar de esto. Dejo de grabar entonces. Tenemos la grabación.